Yo llevaba 7 meses y todavía no puedo ni caminar. A mí en América me tocó pues vivir cosas muy bonitas, cosas también pues no tan agradables. A mí me tocó vivir algo muy difícil, secuestró un hermano, pues, esa vida que se puede de un día para otro. No andábamos bien el equipo, estuvimos mal, y sin embargo él se echaba la culpa. Que tenían un mes sin pagar, se juntaban 3,000 pesos para que en verdad le ocupaba pañales para sus hijos, para 500 pesos para la renta, algo así fuerte, los agarrara desde ese fondo entre nosotros. Digo, a mí sí me pasó, le digo, a mí un error hizo que me sacaran y me catalogan como el de los peores arqueros de América, con un error en un clásico. Armando Navarrete, qué gusto saludarte, mi Nava. Bienvenido, estás acá de descanso, Nava. Primero, gracias por el tiempo, porque estás en las últimas horas antes de reincorporarte a la chamba en Mazatlán. Qué suerte que te encontré aquel día. Sí, justo. Justo. Andamos comiendo. ¿Cómo andas, mi Nava? ¿Cómo bien, te trata Guadalajara? No, de maravilla. De lujo. Sí, ya sabes que aquí donde empecé a jugar, mi esposa es de acá, entonces y aparte es una ciudad que quiero mucho. Aquí empezó todo, Nava. ¿Cómo ha sido esta experiencia en Mazatlán? Lo platicábamos ahorita un poco fuera de antes de empezar a grabar, pero tener a tipos como el profe Milton, profe Buse, todo el equipo de colaboradores, de los cuales hay demasiadas cosas que aprenderles, Nava, hasta cosas de vida, ¿no? Sí, mucho aprendizaje. La verdad que soy muy afortunado en que se me da ese tipo de oportunidades, aparte de estar en un club de primera división y de poder llevar a los arqueros, pues de convivir el día con una persona como Milton, la parte física, Bucetich, en la parte técnica, donde es un señorón, gestiona como nadie. En la otra parte, pues está Almaguer, un tipo capaz, y Carlos Barra, que un señorón. Entonces, qué gran cuerpo técnico me tocó, en lo cual pues, estoy contento de poder trabajar con ellos. ¿Eres el chavo de ese cuerpo técnico, Nava? Soy el chavo, sí. Aún así, fíjate, me tocó ser el chavo. Bueno, también se me pasó Gilberto Adame. El Gil, lagarto. Lagarto, sí. La verdad, también el Gil, tipazo. Sí, tipazo, el buen Gil. Siempre ahí, cuando toca platicar mucho, muy capaz en parte futbolística, la verdad que es de admirarse cómo trabaja también. Y como persona, Gil, porque también es uno de los que estarás de acuerdo que en el mundo del fútbol encontrarse personas sin hacer menos a nadie como Gil, que va de frente y te dice las cosas como son. Y aparte es un tipazo, digo, está difícil encontrar gentes así de leales, ¿no? Como el buen Gil. Hoy en día sí. O sobre todo hoy en día. Nava, haciendo un recuento, tu vida, tu carrera, Jacona, Michoacán. ¿Dónde nace el sueño? Tengo entendido que nació un poquito de tus hermanos, puede ser, pero ¿cómo era Armando Navarrete en Jacona? ¿Qué hay en Jacona? ¿Aguacate puede ser? Aguacate es más para la parte tierra caliente ya de Michoacán, las montañas. De la parte de Jacona donde somos, ahí es la fresa. La fresa es la que más se cultiva ahí. Yo soy de Jacona, de una familia de 11 hermanos. 11 hermanos, cual también soy el más chico. Chico, y fui pues, el único que me tocó la fortuna todavía de tener ese tipo de relación donde la Escuela de Fútbol de Zamora te mandaba a prueba con el equipo de Atlas, donde está el maestro Carlos Sevilla. Él fue el que empezó con la Pájara Chávez, Agustín García, Rafa Márquez, sigue hoy en día Malagón, Pollo Dueñas, muchos jugadores ahí. Michoacán, Nava, es una tierra de porteros, el propio Adolfo, que a lo mejor no, él no vino a Zamora, pero también hizo una gran trayectoria. O sea, Michoacán, aunque hoy por hoy no tiene un equipo en primera, lo tuvo mucho tiempo, pero es un gran productor. Me acuerdo también ahorita en Apatzingán, el cuate Sepúlveda. O sea, Michoacán es una gran tierra de futbolistas, Nava. Sí. Y sobre todo de porteros. De porteros aparte. Estoy hablando de Adolfo Ríos, Moisés Muñoz. Muy Muñoz. Malagón.
Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, es de Michoacán. Sí, claro. Es, El primo de Moy Muñoz. Sí, sí está en Juárez ahorita. Sí, está en sí, Juárez. sí. No, en Tigres, está en Tigres. Ok. Sí, está en Tigres. ¿Quién más? Bueno, tú mismo, obvio. Sí, hay muchos también arqueros ahí que sobresalieron. Pero bueno, fíjate lo que es tierra de arqueros y sobre todo también muchos jugadores. ¿Tu jefe, tu papá, trabajaba en esta parte del campo? ¿Trabajaba en otras cuestiones? ¿Cómo recuerdas esa parte de la infancia siendo el menor de 11, nada? Bueno, yo recuerdo solamente ya de lo del que es el pueblo, pero me platica mi papá, ellos vienen de un rancho, sí, un rancho de 13 casas, eran solamente 4 familias. Papá y mamá inclusive eran familiares. Se daba en esa época, sí. Y a 6 hermanos les tocó vivir todo en el rancho donde se trabajaba de sol a sol y lo único que había, decía, solo salón de clases y ahí estudiaban, terminaban una mala primaria. Mi mamá, en paz descanse, pues nunca se enseñó a leer por atender a todos. Mi papá, en un tiempo, pues sí trabajaba en el campo y cuando terminó de vender, pues lo que fue la tierra y sus vacas que tenía, pues nos mandó al pueblo para tener una vida mejor. Y ya él terminó yéndose a Estados Unidos y regresar para tener una estabilidad. Entonces, lo único que me acuerdo ya es cuando ya tuve la estabilidad en el pueblo, que para mí fue a lo mejor lo mejor de los 11 que me tocó vivir, aún así con mucha carencia, pero con mucha lealtad, honestidad y trabajo de ver el ejemplo de mi papá y mi mamá de sostener a los 11. Y cobijado pues, de tantos hermanos, ¿no? Ahora sí que eras el chiqueado, ¿no? El más chico de los 11. Sí, fíjate, ya me tocaba. Y me hice arquero por dos hermanos que, ¿claro? que fueron porteros. Ellos fueron los que me hicieron arquero. ¿Y cómo fue que los empezaste a ver? ¿Jugaban ahí en el llano, en las cáscaras de ahí del pueblo? ¿Empezaste a verlos y te gustó? ¿Cómo fue? ¿Recuerdas ese proceso? ¿No? Sí, pues era el domingo que yo esperaba cada fin de semana para estar con ellos. A ver, como están en 2 equipos diferentes y los otros hermanos, entonces uno juega a las 8, otro a las 10 y no sé, el otro a las 1. Entonces todo el día estaba en el campo. Entonces mis hermanos decían que cuando terminaba medio tiempo, no, ellos me decían que cuando me tenía medio tiempo yo me iba al arco, a la portería, mientras estaba en hidratación el equipo. Y ya me ven a aventar. Dice, no, a mí va a ser portero. No, pero me le pega mejor a la pelota. Y desde ahí empezaron. Me dice, no, sabes que hay que hacerlo portero. Si se avientan a tierra ahí todo raspado, no va a tener miedo a nadie, hay que hacerlo portero. No fue difícil encontrar tu pasión tu pasión en la posición, ¿no? Y que hoy la sigues trasladando cada día en tu trabajo. O sea, no te costó trabajo. O sea, decir, me gusta el fútbol, pero quiero jugar de esto. Exacto. Nava, ¿y cómo se da este proceso ya con el profe Sevilla? Empieza la visoría, te traen para acá a hacer las pruebas con Atlas, o había esa confianza del profe de los que te mando, esos son garantía. Era el maestro escogía 4 jugadores por temporada para presentarlos a Atlas que llevaba para esas visorías. Entonces ahí era como la relación que tenía con el equipo de Atlas, y en ese tiempo estaba De la Torre, encargado de fuerzas básicas. Ok, sí. Y era el que hacía la visoría. Después de esa visoría, pues ya terminaban si te quedabas o no. Tengo entendido que en 3 veces te dijeron que no, ¿puede ser? 3 veces me dijeron que no. Y yo terco, sí. ¿Cómo decías? ¿Te regresabas a Jacona y volvías para la visoría? Sí, alcancé las 3 visorías por la edad todavía. Okay. La primera vieron algo, pero la verdad yo estaba muy bajito, delgado y no tiene para ser arquero. Tiene aptitudes y sí, pero físicamente no está. Y la siguiente me vieron ya más maduro y mejor, pero aún así no convencía. Y la tercera vez, pues le dijo el profe Sevilla, le dice, ¿saben qué? Déjenlo 4 meses
4 meses, y esos detalles que hace falta para alcanzar los que están, pues en los 4 meses va a aprenderlo. No le pague nada, simplemente déjelo entrenar. Prueba. Exacto. Y en esos 4 meses, pues los aproveché bien y pues me tocaron grandes arqueros donde tuve que aprenderles y fue donde esa última prueba fue donde me quedé. Y me quedé porque 2 de los arqueros de mi categoría se fueron a la selección y no había uno que supliera. Entonces me registraron y justo me toca entrar a un partido y hice un partidazo que el mismo entrenador de esa que no registren a ese chavo. Ya que se quede, ya no lo dejen a prueba. Sí. Esa fue, muchas partes de la vida, Nava, ¿estarás de acuerdo? Es en que el tren pasa una vez y hay que subirse y a ti te tocó verlo pasar y te colgaste y no te bajaste. Son las famosas diosidencias. Diosidencias, exactamente. Que hay que aprovechar la oportunidad. Siempre trabajamos y siempre estuvimos preparados para esa oportunidad y también parte de que yo comento a nuevas generaciones a mi propio hijo, que también va por esta profesión. Claro, sí. Le digo que Dios existe y que Dios es bueno para las personas que le son fieles. Entonces, siempre el deseo de mi corazón había sido ser futbolista para ayudar a mis papás, no para otra cosa. Y se me dio esa oportunidad y la aproveché. Siempre me ha llamado la atención, Nava, me acuerdo desde cuando nos tocó conocerte ahí en el Atlas Colomos. Siempre has sido un tipo muy cultivado en la fe. ¿Esto lo traes desde tu casa, desde Michoacán, o fue con el paso de los años que fuiste acercándote cada vez más a Dios? Sí, cada vez más. Vengo creyentes mis padres. Uh-huh. Y luego ya con el tiempo y a base de lo que me iba pasando, de lo que iba viviendo, pues empecé a tener esa relación con Dios para que pues me diera ese propósito que es lo que quería en esta profesión. Y cada vez siendo el que menos condiciones o el que menos tenía oportunidad, fue la que siempre se me daba esas oportunidades, al final de cuentas, pero era por la mano de Dios. Y cada vez son menos, Nava, menos futbolistas hoy en la actualidad que ve uno con ese apego. Digo, respetando, ¿no? Cada quien tendrá sus creencias, pero ahorita me acuerdo mucho de Pechu. Sí, Torrenilo. Me acuerdo mucho de Toño Rodríguez, que también es un portero muy, muy creyente y tipazo también, extraordinaria persona. Cada vez son menos los futbolistas que pues, cada quien, ¿no? Vienen mostrando esta cercanía, ¿no? O deseo, pues, de cada quien de seguir el camino de la palabra de Dios, como lo haces tú ahora, ¿no? Sí, pues al final de cuentas, digo, no se habla ni de religión, no se habla de nada, es simplemente al final de cuentas, es una relación con Dios que al final de cuentas, y propósitos que pasan que te van pasando o que tú quieres que te pasen. Al final de cuentas, es lo único. Es algo muy satisfactorio que ha sido no más en mi carrera, sino en mi vida personal. Entonces, por eso tratamos de ser muy directos y tranquilos de vivir para poder tener pues menos problemas y cuando haya problemas saber que son pasajeros. Oye, Nava, después de que se deciden dejarte, ¿qué vino en este proceso hacia la consolidación o llegar al primer equipo, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese proceso? Un proceso difícil porque tenía monstruos arriba. Corona, Toño Pérez. Tenía, ese tiempo todavía Osvaldo estaba en el primer equipo, luego estaba Cabuto, Lalo Herrera, Alejandro Herrera, luego Diego Midraji. Pero había un montón de arqueros y aparte abajo estábamos muchos todavía peleando por esas oportunidades. Y fue durante esa etapa que llegué a quedarme en el Atlas. A los 6 meses que lo que hace rato que se dio esa oportunidad, se viene otra oportunidad había visorías de selección nacional, sub-17 en ese tiempo. Corona ya era el titular en esa selección, pero ocupaban otro segundo arquero. Y coincide que va Chucho del Muro a ver a jugadores ahí al Atlas y en un interescuadras me ve jugar, me dice, me interesa que se presente para una visoría que quiero hacer. Y fui a otros filtros de selección, fueron a 3 filtros de selección y en lo cual también ahí volví a quedar en selección y ya quedamos de la mano Corona
Chuy de uno y tú de sí, dos. Exacto. Y entonces ya me tocó de esa competencia desde ahí con él, donde fue toda la selección sub-17, termina el mundial, termina todo y regresamos a tercera división y regresando en Atlas nos ponen 2 partidos y 2 partidos. Y hayas jugado bien o hayas jugado un partidazo o a lo mejor no te fue tan bien, pero 2 y 2. 2 y 2. Llega después Roberto Carlos, otro portero. Sí, sí, el país sí. Monstruo. La verdad, honestamente, tenía mejor condiciones que Corona y yo juntos, ese chavo. Ahorita, antes de grabar, hablábamos de porteros arrojados. Me acuerdo de un partido, creo que su debut contra Cruz Azul. Sí. ¿Qué partido dio? Y no le fue tan bien al final en el resultado. No fue, pero fue figura. Pero fue 4-2. Sí. Y pero bueno, estábamos los 3 compitiendo y eso nos hizo ser los mejores. Al final de cuentas, de los 3, el entrenador termina decidiéndose jugar las finales conmigo y es cuando ya empiezo ya ese trampolín de que se queda Corona y Roberto en tercera y ahí me ascienden a segunda con Toño Pérez. Ok. Y no pasó ni un año donde estuvimos los 2 en segunda y en un partido La Volpe le pide al entrenador, No era el profe Raúl todavía. No, Él ya estaba en la formación. Ay, sí, un uruguayo que estaba ahí. Jorge Correa, pues. Correa. Él estaba dirigiendo la segunda y le pide que me metiera a jugar una final, La Volpe. Y me meten a jugar la final sin haber jugado nada. Toño el que viene a jugar y hago un partidazo y de ahí me suben con Toño al primer equipo. Entonces la siguiente temporada Toño lo prestan en Cibatlán y yo me quedé tercero. Okay. De Atlas. Entonces fue en menos de un año y medio donde de tercera llegaste al primero. Exacto. Un ascenso también que hay que saberlo manejar, ¿no? Porque habiendo tantos y tanta competencia, dijeron, ¿dónde también te ayudó el proceso de selección? Sí, parte del proceso de la selección y el día a día que me tocaba. Después se hace bachilleres. Bachichas, es cierto. Bachilleres. Que muchos de Atlas iban para allá. Sí, en realidad entrenábamos nosotros a las 9 de la mañana, terminaba a las 11 y nos quedamos con el primer equipo ahí en Colomos a entrenar. Claro. Y ahí me toca con Fernando Gutiérrez, que fue el que agarró la bachilleres. El profe Che. Y ahí me toca jugar 2 temporadas completas. Me va muy bien y ya después cuando llega Solari y ya él me pone de segundo arquero porque se va a La Volpe. Creo que se queda interino Efraín y luego llega Solari. Y al irse La Volpe pues, se va Mizrahi, entonces ya deja ese hueco de Cabuto y luego me toca a mí ser suplente de Cabuto. Y después sube una Corona de tercero y ya en esa etapa fue donde Cabuto se lastima y ahí me toca entrar de cambio. Claro. Es mi debut. Entonces rápido pasa el proceso de fuerzas básicas, pero en lo cual siempre estuvimos preparados. Y se me da la oportunidad de debutar en el 2001 fue contra Puebla. ¿Recuerdas cómo fue ese juego? Sí, 3-1 ganamos. 3-1. Creo que Misionero metió un gol de media cancha Cristian Martínez. ¿Te fue bien a ti? ¿Tuviste varias sí, me fue bien. Y me acuerdo bien porque la siguiente semana nos toca ir a la Interliga y fue lo de las Torres Gemelas, que nos quedamos parados allá. Es cierto. Y pues ahora sí que para dónde te mueves, ¿no? No, nos tocó ya estar parados casi 3 días y después nos bajamos en camión a Tijuana y ya pasamos la frontera, pues para agarrar un vuelo que nos trajera, por si no nos íbamos a quedar allá. No fue en ese viaje, digo, me acuerdo, y un saludo al Mejo también, donde la famosa del Estado Civil del Salto Jalisco. Una de tantas. Una de esas. Un abrazo al Mejo. Un abrazo al Buenos Hornos. Sí. Oye, y hablábamos, Nava, de nombres de porteros, todos formados y en esto sí me gustaría platicar un poquito más por el cariño y el aprecio que en general él generó en el medio y que ahorita por ti me entero no la está pasando bien por el profe Raúl Morales. Lo que hizo con ustedes, o sea, lo que hizo con ustedes y en el Atlas. Sí, era un profesor avanzado para la época. La verdad, hoy en día, de metodologías de trabajo, de fundamentos del arquero, que hoy en día quieren decir que están inventando, hace 25 años nosotros lo trabajábamos. Entonces, él me acuerdo que nos decía, nosotros tenemos que vomitar la técnica. Entonces, técnicos, de ahí parte un buen arquero.
Me acuerdo de sus trabajos, me acuerdo de todo. Digo, cual le va mucho cariño porque aprendí todo con él. Entonces, parte de mi metodología de trabajo va de la mano con el profe Morales. Y que aparte, como persona, también había que aprenderle mucho, ¿no? Porque no era de estos profes tan regañones, o sí era. No, sí, sí era regañón. Eso era parte fundamental porque él nos decía, es que el portero se va a estar en ese tipo de escenarios. Si no puedes con un grito mío, imagínate con 50,000 gritos que tengas en el estadio. Entonces tienes que cargar con esa presión y aparte de su forma de trabajo. Me acuerdo que él estaba al lado de nosotros y bloqueábamos, y cuando nosotros no hacíamos el de no bloquear, dábamos rebote, ahí nos pegaba una de que teníamos que agarrarla. Entonces conscientemente con el tiempo se nos quedaba de que sí o sí teníamos que agarrarla. Entonces, ¿cómo nos hicimos técnicos? A base de la exigencia. Digo, y en buen sentido, o sea, nos exigía y nos gritaba, pero para tener esa técnica de bloqueos y esa exigencia que nos llevó para pues, terminar tanto tiempo de jugando fútbol, que en sí la técnica es lo que nos llevó para jugar mucho tiempo. Qué buena estrategia, digo, esa de ser exigente y gritón y regañón. Si no puedes con un grito mío, vas a poder con 20,000 güeyes allá arriba gritando. Y tú sabes que el arquero hoy en día, si no tienes personalidad, no puedes jugar. Es la presión de todo. Imagínate, aparte de todos 50,000, la presión de tu técnico, que si fallas, sabes que el tema a veces no te puede apoyar. Tu directiva, tus contratos, tus compañeros. Es el que sostienes a todo un equipo. Es la máxima responsabilidad. El portero no puede darse el lujo de fallar. No puedes parpadear. Sí, de acuerdo. Entonces, sí. esa es la exigencia con la que se tiene que trabajar el arquero. Debe ser el portero, el de mayor personalidad, porque a veces también, y hoy vemos muchos que son medio locos, ¿no? Porteros, tienes a un Nahuel, tienes a muchos porteros, como al arquero le corre diferente, ¿no? Pues es que vivimos duelos. En realidad nosotros vivimos duelos cada fin de semana. Sean duelos de sentirte el más chingón, sí, o duelos de sentirte que perdiste algo. Entonces, nosotros en ese tipo de duelos pierdes un partido por tu responsabilidad y sientes que todo el mundo está viéndote, te sientes responsable de inclusive ese mismo sentimiento que a veces siente un técnico. Entonces el portero por eso termina siendo, muchos dicen en sus locuras, termina siendo técnico, termina siendo alguien respetable. ¿Por qué? Porque el portero sí vive cada fin de semana como si fuera el último. ¿Cómo manejabas tú esa parte en la presión, en el tema mental, daba semana a semana, cuando siendo tú exigente contigo mismo sentías, ay, si pude haber hecho esto algo mejor, o ese tipo de cosas? Porque en esas épocas todavía no había como hoy, que cada jugador va al psicólogo y va a esto, o sea, no había todos esos apoyos en la época en la que a ti te toca empezar a dar los primeros pasos en el fútbol. No había nada. A mí me acuerdo una anécdota, jugamos un partido contra Santos ahí en el Jalisco y me acuerdo que un tiro de esquina a primer palo Jared me remata, en lo cual yo intento salir a anticiparle, pero él alcanza a girar el cuello y la mete. Parte de responsabilidad fue mía. Y perdimos el partido sin haber tenido tanto error, pero sí tenía pues algo, un sentido que pude haber hecho algo más. Me acuerdo que llegué a la casa de mi novia, actualmente mi esposa, y le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero jugar. No, mucha responsabilidad, yo no quiero vivir esto cada fin de semana. Y me empieza a decir, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Sí, pero un momento que yo vivía un duelo ahí en ese momento que me sentía mal. Dice, todo lo que has luchado, todo lo que me platica, lo que viviste, todos los propósitos que Dios tiene en tu camino, de lo que pasaste de chico, lo que pasaron tus hermanos, lo que quieres que tus papás dependan de ti en un futuro, y lo quieres tirar. Y entonces ahí me empieza a venir, necesito ayuda. No había psicólogo, pero sí me ocupaba y tenía a mi esposa a un lado que me hizo recapacitar y sí, tienes razón. Buscaste el apoyo por fuera. Y después, parte de ahí, fue mi psicóloga ese día, mi novia, que fue mi esposa, pero ya después me acuerdo que llegó Matosas. Okay. Llegó Matosas allá a Atlas. Que el era profe como, Roberto, el papá de Gustavo Matosas, exacto. ¿Sí? Y él llegó parte de ayuda. Y me la pegué mucho a él y él se me quedó una frase que inclusive hasta el último día de competencia
cuando me retiré, la llevé. Y él me decía, mira Armando, tú tienes que prepararte como nadie para que te vaya bien, y como nunca. Pero es que me preparo. Sí te preparas, pero no preparas tu mente. Pero ¿en qué sentido? Mira, tú desde que te levantas tienes que apuntar a qué horas te levantaste. Así, ok, trata de ser el primero en levantarte y levanta, 6 de la mañana, apúntalo. Trata de que si vas a ser el primero en llegar, apúntalo, que eres el primero en llegar al club. Trata de apuntar si eres el último en irte, apúntalo también. Las horas que trabajaste, si te quedas extra al gimnasio, si en la tarde comiste bien, si en la mañana desayunaste bien, si también cenaste bien, hiciste la siesta o el descanso en la tarde, y si te dormiste a las 10 de la noche. Y toda la semana hazlo, y antes de cada partido, empiézalo a leer. Y después de que lo leas, empieza a preguntarte si el delantero o tu rival hizo lo mismo que tú. Y si no lo hizo, tienes todo el derecho que te vaya bien en el partido. Y créeme que me funcionó. Entonces yo llegué a cada partido y veía al rival. Y, ¿a poco trabajó más que yo? Lo siente igual que yo. Pasó la semana igual que yo. Se portó bien igual que yo. No fui de fiesta, fui una persona. Entonces ya en el partido yo llegaba con esa sensación de que me iba a ir bien. ¿Ya llegabas ganando? Ya llegaba ganando. Y me decía Matoso, yo ese sí es como yo veía al que me iba a enfrentar. Ya lo veía chiquito así. No sé si, pero yo ya lo veía así. Entonces fue algo que ahí me marcó y me ayudó. Entonces para eso, ¿qué es lo que iba a pasar más adelante? Era una responsabilidad grande ahora sí. Porque si llegaba un partido y si en la semana me desvelé y me fui de fiesta, que decía, híjoles. Pero tú no eras ese tipo de jugador. No, ¿Tú te pero cuidabas? Sí me cuidaba, pero aún así tenía que tener esa responsabilidad de no salir, esa responsabilidad de quedarme a trabajar extra. Entonces ya con el tiempo tú recapacitas y dices, hijo, todo eso pues hizo que terminara jugando mucho tiempo y de tener trabajo durante 21 años, porque parte de mi carrera me retiré hace 4 años, pues bueno, los 41 años. 41 años. Entonces todo eso que pasó lo hizo como un hábito. Toda la semana. Lo tomaste como hábito eso. Como hábito, sí. Y aún así me pasaron muchas cosas porque todavía después me pasó una lesión que me dejó al punto del retiro. Ahorita cuento una anécdota muy bonita. También después me pasó en un clásico, me fue mal. Sí. O sea, me pasó de todo como para tener esa gestión hoy en día con los jóvenes, para decirles lo que se van a enfrentar y cómo salir. Me tocó ser banca, casi 7 años. Entonces no cualquiera aguanta. Si hay quien no aguanta una temporada hoy en día. Si una temporada ya pides cambio de club y quieres jugar a otro lado. Y el banca hay que ser el mejor banca también. Y el banca también cobra bien. Entonces, y aparte se hace un ejemplo también. Y te haces un líder siendo banca también. Sí, de acuerdo. Entonces, no es mal puesto el ser banca. Digo, no quiero que se malinterprete. Pero también si te tocó esa misión, también hay que ser buen suplente, buen compañero. Hasta para ser banca hay que ser buen compañero. Sí, exacto. De acuerdo. Entonces, porque luego están los que hacen cara o empiezan a decir cositas. Sí, a tener esa envidia, ese celo. Y todo eso pues va de la mano de que también el equipo se empieza a partir. Entonces, si uno en la banca ven que tengo tanto tiempo sin jugar y soy el primero en entrenar y el primero en estar calladito y apoyando, pues el otro tiene que decir, mira, si el Nava tiene 1 año sin jugar y no dice nada y trabaja como nadie, ¿va? Pues yo que... Y de buena actitud y apoyo. Entonces, eso es parte también fundamental hoy en día a los jóvenes también, que sepan entender ese rol también, el ser buen suplente. Entonces, toda mi carrera me ha tocado vivir de todo para poder tener una buena gestión como técnico y como persona y poder orientar y ayudar a los jóvenes. Después si no me equivoco, te toca salir, ¿puede ser a Veracruz? A Toluca. Primero Toluca y regresas, ¿no? De Toluca me voy a Veracruz. De Toluca te vas a Veracruz. Ahí en Veracruz, la anécdota muy linda que me tocó, bueno, no tan linda, pero al final de cuentas fue linda, fue mi lesión. Ahí íbamos en la jornada 9, llevamos 8 partidos seguidos ganados y el famosísimo Veracruz que nadie nos podía parar. Ahí me pasa esa lesión. ¿El de Travieso? No, era el de Wilson. Wilson, tienes razón. Era Wilson, estaba Cuauhtémoc Blanco, Cleber, Chaco. Sí. Cuatrochi,
Bravo León. El Cano Equipazo, Santiago. el Cano. Bueno, ahí me lastimo. El cruzado. Ese tiempo empezó de moda el cruzado y 5 o 6 meses, nada, hay que aguantarse, las cosas pasan por algo. Está bien, le digo, pues bueno, es parte de mi proceso y parte pues de la fe que yo siempre he tenido con Dios, que las cosas pasan por algo y todo. Pero con el tiempo no sabía que iba a estar tan difícil porque yo llevaba 7 meses y todavía no puedo ni caminar. Y me acuerdo que pasaba por el túnel para entrar a los vestidores de Veracruz. ¿Al Pirata? Al Pirata. Era un túnel donde la mitad iba orando un túnel larguísimo, ¿no? y clamándole a Dios de poder regresar. Y decía, aunque es más, ni profesional, simplemente para caminar bien. Yo ya pedía la última, yo decía, aunque sea nada más para caminar bien y cascarear. Porque era 7 meses de expresión que mi rodilla corría y se me inflamaba. Y esperaba 15 días y me quitaban líquido y no quedaba. Pues, entonces, pero la operación salió mal. Pues, ¿Qué pasó? Es que en ese tiempo todavía no había tanta noción de lo que era ese tipo de lesión, cómo llevarla, como hoy en día. Y no quedaba, y eran mis súplicas todos los días por ese túnel, lloraba y clamaba, pidiéndole a Dios, eso y nunca reclamándole, nada más clamándole. Termina la temporada y pues sí, me mandan a Atlas, pertenece a Atlas. Y en Atlas me vuelven a abrir la rodilla y, no, sabes que es el menisco el que no está bien. En un mes vas a estar nada. Bueno, ya menos va a ser otros 6 meses. En lo cual, pues ya se me opera y ahí llevo con el travieso. Ok. ¿Te operó Rafa? Rafa. La segunda vez. La segunda, sí, claro. La primera, fue en Houston. Y ya con el travieso, pues empiezo el de suplente. Toño Pérez, el titular. Toño. Y en la jornada 10 me meten a jugar. Y justo ese día que me meten a jugar, cumplí 1 año de mi lesión. Me tocó contra Atlante. Ganamos 1-0 y tapé un penal. Y de ahí, ¿En el Jalisco? En el Jalisco. Y de ahí, mira, Dios no se equivoca, algo, sí. Siempre se clama. Termina la temporada y empieza América que me quiere que me vaya con ellos. Y yo le digo al Travieso, ¿sabes qué, Travieso? Me costó mucho regresar, me costó mucho un puesto. Yo quiero buscar aquí en Atlas una selección, quiero empezar a jugar, y es la única manera. En América voy de suplente, me han dicho. ¿Le dijiste que no a la América? No. En ese tiempo yo le dije a Travieso y a la directiva que no me quiere ir. ¿Pero decirle no a la América? Pues es que no tenía, o sea, lo que había pasado, no tenía noción y conciencia de lo que era América. Y créeme que América, yo soy americano de niño. Sí, o sea, a final de cuentas, ¿cuántos jugadores me dicen, voy, compito y voy, peleo y me gano un lugar? Pero yo ese día yo le dije al Travieso, no me quiero ir. ¿Y qué te dijo Travieso? Me dice Travieso, espérame, déjame hablar con la directiva. Y al día siguiente yo con el Travieso y me dice, nada, ven. Digo, ¿qué pasó, Daniel? Dice, ¿viste la película Sobrevivientes de los Andes, Nava? Y luego, pues sí. Dice, Nava, tenemos que comer de ti, cabrón. Tenemos que venderte. No hay una venta en diciembre y es la única la tuya. Y nosotros pues tenemos que... El club necesita venta. Necesita venta y América te compra. Y sí o sí te tienes que ir. Y sí o sí te tienes que ir. O sea, ella no es de que si quieres. No, pues mira, yo lo hice, externé de una manera porque yo me costó todo 1 año volver a jugar de mi lesión. Y ahora que es una oportunidad, pues quería eso. Pero bueno, si el destino está, me dice, Nava, te va a cambiar la vida en América, me dice. O sea, palabras sabias del Travieso. ¿Y tú en el momento no tenía noción, o sea, sabía la grandeza también, sí, pero claro. A mí me interesaba más jugar. Me voy a América y sí, la bienvenida, el monstruo que significa, todo así con la boca abierta de lo que significaba. Pues sí, tenía razón, o sea, te cambia la vida. Bien arreglado, todo, o sea, desde que llegas, la gente, la afición. No, otra cosa. Primer partido que me toca jugar en el Pirata Fuente. No, pues ya había pasado todo. Yo voy así y de repente a la mitad del túnel me viene así... El flashback. El flash así y se empieza a chinar la piel.
Y acuérdate cuando me suplicabas. Y empecé a no clamar, a sentir como un escalofrío y decir, Dios te está hablando que tanto le pediste durante 7 meses regresar a jugar. Ahí está tu recompensa. En el equipo más soñado, el momento más soñado con lo que es América, y ahora vas a enfrentar a Veracruz. O sea, me multiplicó las veces que yo decía, bueno, aunque sea jugar cáscara. O sea, me regresó a jugar con América. Y es por eso que yo he hablado de la fe que Dios me ha dado, en que me ha sorprendido y que me dio tantas cosas. ¿Y te ganó el sentimiento en ese momento de acordarte de todos esos todo momentos? El sentimiento. Llegué al vestidor, voy a ganar este partido. O sea, no hay nada de ser consciente, este partido lo voy a ganar. No sé cómo, pero lo voy a ganar. Si ya ¿qué más me da que me va a dar un triunfo si ya me dio todo esto? 1-0 ganamos. Y tapaste todo ese día. Entonces, anécdotas que uno se va llenando de fe de que Dios es bueno. Y aparte, si uno trabaja también para eso, también se da manos llenas. En América te toca coincidir con un... Es un monstruo del fútbol mexicano, lo querramos ver o no. Memo Ochoa, ¿no? Que hoy es cuestionado y lo que sea, pero Memo Ochoa, sea lo que sea, es un futbolista y un portero histórico en México, ¿no? Y te tocó vivir todos los días con él. Me tocó el día a día con él, me tocó el compartir inclusive más tiempo que con la familia con él. Me tocó casi 3 años donde Libertadores, Copa Sudamericana, las giras a Estados Unidos. Claro. Y sí me tocó 3 años que estar siempre pendiente, pero la verdad, muy bien. A mí Memo siempre, de lo que se habla, de lo que más bien se lo ha ganado, porque el hecho de que quiera ir a un mundial, tampoco nadie hoy en día no tiene esa personalidad de decir que puede ir a un mundial. O sea, tú ves a un arquero de 38 años que esté hablando que quiere un mundial, pues no todos lo hacen. ¿Por qué? Porque no se sienten capaces. Nada más cuando a esa edad ya ganaste todo. Y ya jugaste en Europa, y ya jugaste 5 mundiales, y eres un histórico y demás cuestiones, y todavía mantener un sueño no es tan sencillo. No. Y comerte todo lo que se está comiendo en cuanto a críticas y demás cuestiones, sí, ¿no? Por eso, y él no tiene necesidad, pero bueno, él tiene esa... Mantiene el hambre. Esa hambre, y hoy en día nosotros como mexicanos lo vemos mal. Pero ¿por qué mal alguien que se quiere atrever? Entonces es lo que a veces no entendemos nosotros los mismos mexicanos. Gente que se quiere atrever la criticamos. Y está bien, y él veo que acepta cuando él acepta. Él un errorcito luego van. Es parte. Él sabe que también cuando le iba bien, todo el mundo lo tenía acá. Y eso es lo que voy al arquero, cómo vive esos momentos. Claro. Y es lo que nos hacemos nosotros, ese tipo de personas responsables y que siempre te quiere agarrar al toro por los cuernos. Entonces hoy en día Memo pues vive eso, pero digo, no es nada nuevo porque me acuerdo él empezaba en América. Yo llegué a los 25 años, él tenía 21, y en ese tiempo un joven de 21 años y haciendo un líder en América, no cualquiera. Ya con un campeonato. Sí, claro. Entonces, pues hay que dar también méritos. Sí, a lo mejor no va a titular o como sea, y el titular pues se lo va a ganar a base de los partidos. Eso es una carrera. Pero ¿por qué juzgar a gente que en verdad quiere y que desea? Tiene sus defectos como todos nosotros los arqueros lo tenemos, pero pues también hay que aplaudir a la gente que quiere. Es un tipo que me ha tocado conocerlo poco, pero se ve, y por las referencias que hay de muchos amigos como tú de él, que es un tipo de lo más humilde y gran persona. No es de que es esta figura que también las puede haber, que le ganó un poquito el estar en una posición y ya se siente de otro lado. Es el mismo Memo del primer día. Sí, lo personal siempre ha sido el mismo Memo. Digo, la misma fama, el hecho, pues él no puede estar en todos lados, y a veces hay quien lo toma de que pues, si no todo se van a juntar 80, 100. Claro, ya. Si había gente ordenada, pues sí se lo da. Pues, cuando decía Cuauhtémoc Blanco, me acuerdo, a veces llegamos a los hoteles y me acuerdo que lo decía bien claro él. Decía, hey muchachos, fuimos a jugar a Chiapas. Estos tienen un año esperando a que lleguemos nosotros, y que nosotros nos bajamos del camión y vamos directo a las habitaciones.
no va. No está No bien. va. No nos tardamos ni 15 minutos en ir por toda la fila y firmarles. Todos hay que ir. Entonces era el primero. Y lo que decía se hacía. Pero eran todos ordenados, donde tenían su valla y va, ni 15 minutos tardabas. Bueno, más ellos, los que tenían más nombre, que sí tenían que pararse con uno por uno. Y es así. Y me acuerdo cuando había ese orden, lo hacía, pero cuando de repente, no sé, en el aeropuerto algo, junto a una cara, le tenían que la camisa. No, sí, ya. Entonces a veces que malinterpretan, pues que el futbolista a veces se hace medio sangrón por no dio 80 y uno no dio, ese que no dio es un sangrón. Lo mata, ¿no? Sí. Oye, Nava, y hablábamos cuando llegas a este entorno, América, la afición, en muchos casos también hay muchas otras cosas. Todo el glamour que hay en torno a la América, la televisión que está cerca de la América. Y tú, todo eso no te encandila, porque hemos visto también casos tristes que llegan a la América y a veces pierden el piso y pasan otras cosas, ¿no? Desde temas familiares, se alejan de su familia y terminan en otros lados, o el tema de los excesos, el alcohol y demás. Pero tú te mantuviste firme a pesar de un entorno tan difícil y que te puede atraer, te puede jalar. Es una burbuja que te puede envolver en minutos, en muy poco tiempo. Sí, claro. En América me vi pasar muchos jugadores de 7 años y bastantes, y que cayeron pues en esa tentación, en esa interacción que hay con los medios, de que se te da todo muy fácil, todo eso. Es muy difícil, pero al final de cuentas, si uno es consciente, pues termina dedicándose a lo que fue, que es jugar fútbol. Y sí, América te da muchas cosas buenas, te da malas, te da de todo. A mí en América me tocó pues vivir cosas muy bonitas, cosas también pues no tan agradables. A mí me tocó vivir algo muy difícil, secuestró un hermano por estar en la cúspide cuando estaba en América. Me tocó jugar un partido sin dormir, de un día para otro, y tenía que salir a jugar ese partido. ¿Y dónde fue la maña? ¿En Michoacán? En Michoacán, cuando las cosas eran difíciles. Todavía estaba más difícil. Difíciles ahí. Y me tocó jugarlo porque al final de cuentas me dijeron, pues tienes que salir, si no vas a empezar a ceder. Las estrategias que ellos manejan. Romano fue el que me ayudó. Después de lo que le pasó a él. Era mi entrenador en ese tiempo cuando nos tocó. Y sí, creo que fue un viernes en la noche. Y el viernes en la madrugada ya no pude dormir. Esperé que a las 6 de 7 más voy con Romano a su cuarto a tocarle, me acuerdo. Y fue el primero a ayudarme. Y la gente de ahí, mismo gente de Televisa, me dice, estamos ahí, no, usted no se meta, acá es personal. Pues ya se agarran de una u otra cosa, entonces... Y sí, me acuerdo que no sé cómo jugué ese partido, la mente en otro lado, pero me tocó jugarlo y vivirlo y cosas difíciles. Y me acuerdo que yo decía, Dios, pero si qué es el propósito ya de América de ser jugador, mejor quítamelo. Sí, imagínate cómo esos contrastes de decir, como dices, glamour, todo eso, pero también hay cosas difíciles, otros jugadores que pasamos. Digo, no todo se platica. Sí, claro. Yo lo puedo externar porque son cosas que todavía tengo que externar por lo que vivimos y porque hoy en día el jugador puede pasar y lo que puede venir y que tenemos que afrontarlo y que tampoco nosotros como jugadores no es como a veces se pinta, que tenemos todo. Eso. Se habla del futbolista, no, pues es que llega al banco y ni hace fila, o llega al restaurante y luego le tienen mesa, o todo el mundo se quiere sacar foto con él, pero no se cuenta estas historias, nada. Que esto es también, en la medida de donde se pueda, también vale la pena que conozcan este lado donde tienes una familia detrás y están allá en tu caso en Michoacán, donde pues desde hace mucho tiempo está difícil, ¿no? Está difícil, la verdad está difícil, y por eso pues uno también trata de decir, sabes que a final de cuentas queremos ser personas normales donde pues, queremos vivir el día, queremos disfrutar el fútbol, queremos disfrutar el trabajar, la familia, todo eso. Y cuando te cortan esos pedazos y que te pasa ese tipo de cosas, sí te da coraje, pues, porque
toda una vida trabajando, toda una vida tratando de todo lo que viene atrás, el sueño por cumplir, y de repente un día para otro se puede desaparecer. Gracias a Dios todo quedó bien. Todo continuó, pero después que me tocó después de ahí irme a otro equipo y luego ir a la liga de ascenso y vivir también en ciudades, en equipos donde no tenían ni ropa, todo eso lo afronté y no pasa nada. Después de lo que vi, después de cuando a esos niveles, lo demás ya. Y que en su momento lo anhelé, porque también lo anhelé, dije, ojalá no hubiera tenido nada para que no me pasara esto. Para no llegar a esta necesidad. ¿Entiendes? O sea, sí, claro. Pero bueno, es parte del proceso como persona. También al final, yo como digo, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros para poder hoy en día ayudar a la gente, poder ayudar al jugador a equilibrarse, hacerle sentir que esa burbuja se puede ir, o esa vida que se puede ir de un día para otro. Entonces, por eso traten de no aparentar, traten de ser una persona lo más recta que se puedan, buenas amistades. Puta, no, ahorita abres el celular, abres el Instagram y lo que ves en los jugadores. O sea, ese como presumir a otro nivel, como decir, oye, bájale tantito, ¿no? Sí, digo, todo lo que tienes tiene que ser algo muy personal, muy personal. Todo, digo, de esa manera yo luego con mi hijo, digo, todo lo que quieras saber, tu Instagram sea un ejemplo, no algo que desee. No, o sea, sí. Qué chido. Digo, que cada quien. A mí me gusta más bien, o sea, que vean tu trabajo, lo que eres capaz de hacer, más de lo que tú puedas presumirlo, porque al final de cuentas siempre va a haber uno más. Sí, claro. Nava, en esta etapa, y ahorita lo platicabas recordando, pues esas historias que también forman parte de tu carrera. ¿Crees que se fue muy injusto contigo en aquel error en el clásico contra Chivas? Pues es parte de lo que uno lidia como arquero y como estando en un equipo como América. Yo le digo a los jóvenes hoy en día cuando se equivocan, le digo, no pasa nada. Digo, a mí sí me pasó. Le digo, a mí un error hizo que me sacaran y me catalogan como el de los peores arqueros de América por un error en un clásico. ¿Cómo recuerdas esa jugada? Claro que sí, fue un tiro de esquina donde salto y quiero agarrar el punto más alto para que nadie me la pueda ganar. Momento de sujetarla, no voy o sea, verla a la pelota y no la tomé de vista, entonces agacho la cabeza y fue cuando se me va, justo le queda a Marco Fabián y la mete. Entonces, con ese clásico, pues la verdad es algo muy anhelado porque tenía 6 años esperando un clásico, porque uno ya tiene un clásico oficial jugado. Algunos en Estados Unidos, ¿no? Sí, me ha tocado, pero no tal como... No de liga. Entonces me pasa eso, híjoles, me acuerdo que ese día llegué a casa y lo que me quería dormir, pensar que era un sueño, una pesadilla. En serio, sí, me acuerdo que me levanté y me empecé a pellizcar. No, si estás viviendo lo que es esto. Y es algo que es una pesadilla que todo portero no desea, pero que al final de cuentas me tocó y tenía que vivirla. No sé por qué, pero tenía que vivirla. Había doble jornada. Era domingo y miércoles contra Santa. Entonces dije, pues quiero dormir así bien para el lunes llegar al entrenamiento y darle vuelta a esto. Pero es obvio, eso no se iba a olvidar a la gente. A mí te tenía que olvidar porque el trabajo tenía que seguir. Y me acuerdo que nos toca contra Santos y llegamos contra Santos y me da la oportunidad de volver a jugar y tapo penal en el último minuto y nadie se acuerda de eso. Claro. ¿Leíste periódicos esa semana, no? No leí nada. No viste nada. Nunca había leído. Bueno, pero hoy en día, pues no. Yo, por ejemplo, le digo a los chavos, no pasa nada. Le digo, mira, a mí toda una carrera se me juzga por un error, pero así es el arquero. Digo, si me lo hubiera creído de lo que diga la gente, ese día me hubiera retirado. Y sin embargo, esto siguió y terminé jugando 10 años más. 10 años más, así es. Entonces, a mí no importa lo que diga la gente. Y muchos hoy en día se dejan llevar por las críticas. Se dejan llevar. Y si de repente llego a Mazatlán, no, ¿qué les va a enseñar? O sea, se siguen acordándose de ese momento y que ese momento
los hace ver como si fue un arquero no capaz. Tampoco o sea, fui de lo mejor. Se agarran para etiquetar toda una carrera. Exacto. De un tipo que jugó hasta los 41. Exacto. Pero digo, a mí me importa más lo que hago al día a día y trato de... No trato, pues al final de cuentas siempre le he visto que cada quien tiene su opinión y es muy respetable. Y tampoco, así como dije, ni fui el mejor, pero tampoco fui el más malo. Siempre fui regular y trabajador. Y se me dio trabajar durante 20 años. ¿Qué quiere decir? Pues que al menos tenía algo. Uh-huh. Por algo duraste todo ese tiempo. Y por algo llegué a tantos equipos. Aparte. Entonces, pues eso es lo que más me he valorado. Me he valorado de la gente, más bien de la gente que me contrata, que cree en mí. ¿Y ese penal te hizo cambiar el chip? Digo, ya supongo, pues, cuando sales a la cancha te olvidas, ¿no? Pero a lo mejor un golpe emocional así te puede ayudar también a darle vuelta, ¿no? Pues sí me dio, pero créeme que se me hizo como que no se olvida como... esto no va a ayudar para borrarlo. Aquello. Exacto, pero era como yo me lo tomaba porque siempre fui muy apresivo a todo eso. Y eso a lo como empezamos todo el portero cómo vive. Uh-huh. Pero bueno, eso que me ha pasado durante toda mi carrera, hoy en día externo con los chavos para que a lo que se van a enfrentar lo tomen. Un error marcó toda tu carrera, ¿no? Sí. Eso es, pues es injusto, es lo que hablamos, ¿no? La injusticia del portero, o sea. Pues injusto pues para la gente, pero pues bueno, pues también mi carrera fue justa porque también duré lo que muchas figuras no pudieron hacer, llegar ni a los 20 años. Claro. Ya para un portero llegar a los 40, en activo, ya está difícil. Sí, para cualquier jugador. Hoy, pues de cuántos podemos hablar que realmente llegaron a eso. O sea, está Conejo, que llegó a los 42. Llegó a los 44. 44, tienes razón. Sí. Hoy en día Corona ya llega a 21, lleva que también ha tenido más muchas injusticias, Chuy, en su carrera. Bueno, fue a 3 mundiales y no jugó ni uno. Ni uno. Digo, cada quien tiene sus justicias injusticias o justicias. Yo le digo, siempre hay que ser regular. Y la del portero es la más injusta de todas. Pero pues, hay que agarrar todo por los cuernos. No lo que digan, lo que tú sientes, lo que vivas, es lo que te va a dar al final de cuentas tu trabajo. Después de América, ¿te toca ir a Puebla o Atlante, Nava? De Atlante. Ok. De Atlante me voy a Necaxa. Necaxa, ya en ascenso. No, sin ascenso, en liga, sin ascenso. De Necaxa. ¿Quién estaba ahí? ¿Poncho? No, estaba Jaime Ordiales. Jaime Ordiales. Y como a todo pertenecía a Televisa, el Necaxa, hubo esa chance de irme a Necaxa. Después me voy a Puebla. Okay. La Puente me lleva a Puebla. El profe La Puente también mucho que aprenderle a ese señor. Exacto. Me tocó grandes personajes, entrenadores. Bueno, mi profe Mesa me tocó. Con el profe Mesa, ¿dónde en Atlas. Acá es cierto. En Atlas fue el que me dio esa continuidad. O sea, el que me debuta fue Solari. Sí. Y el que me da la continuidad es profe Mesa. Profe Mesa, creo que te tocó también con Quirarte. Quirarte me tocó también en la temporada. Claro. Temporada me tocó con Quirarte. Y ya con Quirarte me lastimo ahí en distensión de rodilla y es cuando debuta Corona. Es cierto. El profe Mesa... sí es todo esto que se dice de parte del jugador, un tipo que sobre todo lo escucho mucho de Carlos María Morales, que también te tocó de compañero, sí. Que de verdad hace del jugador como si fuera su hijo. Sí, ahí me tocó en Atlas, donde no andábamos bien el equipo, estuvimos mal, y sin embargo él se echaba la culpa. O sea, él decía, yo me tengo que ir y el equipo no anda, es por mi responsabilidad. Lo que hoy en día, ¿quién lo hace? No, ¿quién avienta? Y me acuerdo que en el último partido ahí me va mal, en el último partido cuando lo echan. Entonces yo me sentía en ese partido, híjoles, o sea, mal. Y me dice, mijo, usted no se preocupe. Su carrera del portero es así. Él fue portero. Sí, fue portero. Y te digo, y muchos de los jugadores en ese tiempo pues terminaron queriéndolo, y más cuando se fue, es cuando dices, empezaron a valorar. Y sí, cuando se fue, él se echó su responsabilidad, sabiendo que la realidad, pues,
Al final, nosotros como jugadores eran los que terminábamos jugando y haciendo las cosas que sucedan. Hoy que eres parte de un cuerpo técnico, seguro lo entiendes un poco más, ¿no? El que está dentro del campo es el que resuelve. Podrás tener ahí en la banca al que me digas, sí, pero el que resuelve está dentro, ¿no? Sí, hoy en día el entrenador sí tiene que tener una metodología, un modelo de juego hoy en día y sí saber entrenar a lo que juega, o sea, algo así. Pero a veces lo más importante termina siendo la gestión dentro y fuera de la cancha, un entrenador. Y que eso el profe Mesa lo sabía hacer. Mismo Buse. O sea, el mismo profe Buse. Son entrenadores que saben lo que siente el jugador. O sea, tiene ese sentimiento. O sea, digo, para a veces no confundir, es el mejor entrenador tampoco, no es el... Tiene que haber una mezcla. Una mezcla. Y hablando con mucho hoy en día las nuevas generaciones de entrenadores, Gerardo Espinosa, mismo Omar Flores que está capacitándose, Harold, pues vamos coincidiendo en lo mismo, que hay que ser ladrón de ideas y agarrar. Así como metodología, yo agarro de Morales, de Verderi, de otros entrenadores, me tocó de Rezano, de varios entrenadores, trato de agarrar lo mejor para yo también ir a hacer mi propio camino. Oye, Nava, y en esta parte donde hablas de La Puente, el profe Mesa, Buse, hoy y ves en las redes, el propio Tuca, es que son técnicos que ya están caducados. O sea, porque ya son técnicos mayores, ya son señores más adultos, y se dice, es que ya están caducados. A ti que te toca estar al lado de estas leyendas del fútbol mexicano como directores técnicos, tienen mucho todavía que dar seguramente, ¿no? Claro que sí. Al jugador mismo. Sí, lamentablemente hoy ya mucha gente tiene ese poder de externar. No como antes, siempre gente como tú preparada tenían esa expresión donde iba directo a lo que a veces hacía falta dentro o fuera de la cancha o en tu cuerpo. Pero hoy en día, pues cualquier persona puede externar y se puede hacer algo que grande, como que sí, ya los entrenadores ya viejos ya pasó y cuando les va bien. No, eso es lo que hace falta hoy. Entonces, no hay un equilibrio en realidad y nadie es dueño de la verdad. O sea, al final de cuentas, el día a día, tu metodología, ya sea nueva, buena, la que tú quieras, al final de cuentas, los resultados son los que te avalan como técnicos, que es lo mejor. Hablábamos de estos golpes de la vida, Nava, de América y lo que representa, que ya platicábamos también. Te toca ir a Necaxa y ahí empieza una historia tuya larga, importante, consolidada en la categoría, en la categoría de plata, ¿no? Donde también hiciste huesos viejos lo hablábamos de Necaxa, Venados, Cimarrones, si no me equivoco también. Sí, Cimarrones, Zacatepec, Irapuato, también estuve en Irapuato. Sí, y ya pues terminé los últimos 4 años en Venados, en Mérida. Sí. Ya es otro mundo, ¿no? Donde tienes que estar buscando el contrato cada 6 meses, donde no sabes qué te vas a encontrar en el vestidor, si va a haber la ropa con los compañeros. Es una categoría que yo la veo desde hace mucho tiempo. Pues tiene cosas muy bonitas, pero detrás del campo hay muchas dificultades, ¿no? Sí, mucha decadencia en esta liga. Y a mí me tocó también mucho, o sea, recién que se hiciera expansión, hoy en expansión es más estable, pero también bajó mucho de nivel, ser honesto. Pero antes que había ascenso, había los 4 equipos que eran los poderosos o los 5, que se invertía mucho de buenos pagos. Pero también me tocó estar en los equipos de abajo. cuando el primer equipo que me tocó, bueno, fue Necaxa, pero Necaxa siempre fue de los fuertes. Los que siempre aspiraban por el ascenso. Me tocó después Irapuato. Híjole, no sabe la que nos tocó ahí vivir. De todo en Irapuato. Una anécdota muy, muy bonita y en grupo lo que pasó una vez. Para eso siempre se nos debía y siempre pues tratábamos, inclusive nosotros hacíamos como una coopera de van 300 pesos, 500 pesos para que el día de hoy que tenían un mes sin pagar, se juntaban 3,000 pesos para que en verdad le ocupaba pañales para sus hijos, para 500 pesos para la renta, algo así fuerte, los agarrara desde ese fondo entre nosotros. Uh-huh.
Entonces ahí conocí, ¿verdad? Más que compañeros, amigos, que sí en realidad necesitaban ser futbolistas por necesidad, por trabajo, porque sí querían para poder ayudar a sus hijos. O sea, sueldos bajos, pero que para sacar a la familia. Exacto. Entonces me tocó ver gente y comprometidos que sabía que nosotros decíamos, necesitamos calificar o de menos salvar el descenso. Si no, acá no hay un colchón como en primera división. Estás así en la burbuja y acá abajo hay el ascenso o hay otros equipos. Acá no va a haber nada. Si no nos queremos retirar, tenemos que salir adelante y ayudarnos entre nosotros. Entonces, ahí todavía tengo amistad con muchos, porque en primera división tengo buenas amistades, pero más buenas tú en la Liga de Ascenso, porque ahí sí me tocó que se tiraran de cabeza por ti y por el uno al otro, porque sí necesitamos por necesidad trabajar. Toca un colombiano donde tiene un accidente su hermano en Colombia. Okay. Pero ni siquiera tenía dinero para poder regresarse. Él decía, yo fuimos el finiquito acá y porque mi hermano está entre la vida y la muerte. Y quiero regresarme a Colombia a estar, si me toca estar los últimos meses, no tenía un peso para regresarse. Y nosotros, ¿qué hacemos? Se le ocurre a uno, oye, ¿y qué tal si empezamos? Era un lunes. El jueves organizar. ¿Ya había acabado el torneo? No, pleno torneo. Organizamos una rifa entre la porra, la gente de ahí del club. Y hacemos una feria. Trincaferia se le ocurre. Pero ¿cómo? Mira, Nava, a ti por cada disparo fuera del área cobras 10 pesos. Y el que te meta gol entra a la rifa de los zapatos, de las camisas, todo eso. A ver, ustedes dos hagan un tenis balón y el que se enfrente también 10 pesos. Y empezamos así, ¿no? Y otro, interactuar así. Y el que haga gol, otro, y así, claro. Imagínate, nosotros profesionales y haciendo ese tipo de interacciones. Y por ayudar al compañero. Para que se juntara, era para el compañero. Se terminó el entrenamiento, la sesión a las 11 de la mañana. A la 1 ya estábamos organizando meter la gente al estadio. Y de 2 a 5... Le estuvieron dando. Y yo aventándome todavía y sabiendo que al día siguiente íbamos a jugar. O sea, en día previo, aparte de un día previo, para el único día que podíamos hacer eso. Los otros días ya no teníamos el estadio. Solamente nos prestaban una vez a la semana el estadio. Total, o sea, se hace el evento y sí, se juntaron creo que 30,000 pesos. O sea, de toda la gente que llegó y nosotros, yo iba ya rumbo a la casa, había hecho pedazos así. Y de repente pasaba por los hoteles donde justo el equipo rival, ¿no? El equipo rival así acostado, tomando su cafecito. Toda madre. Y yo así manejando así, no, si supieran cómo venían, cómo todo el equipo terminó y todo por causas así. Entonces, ¿cuándo ibas a ver eso en primera división? No, hombre, no. Hoy en día, si te lo platico, no lo creen. Nadie lo cree que hicimos la trincaferia. Pero me imagino eso unió también más al grupo, más allá de que terminaron destrozados todos. En las dificultades donde se unen. Exacto. Y eso habla de en verdad lo que es un grupo, lo que podemos ser capaces de un grupo llevarlo. Y te digo, y amistades que un día que conocí ahí, que puedes seguir estando al pendiente de ellos, porque pues imagínate este chavito colombiano cómo se fue. Feliz de la vida, porque le pudimos ayudar. Gracias a Dios, pues pudo ver a su hermano y inclusive pues no pasó más. Y regresó bien. Y después pasó 4 meses y las hijas de un compañero también tuvo que internarlas y nacieron prematuras. Y también se hizo una cuenta grande y volvimos a hacer lo mismo. Otra trincafe, pero ahora volvimos porque ocupaba más dinero. Yo le pedí una camisa a Memo Ochoa, uno le pidió zapatos a Chaco. Empezamos a sacar por todos lados, compañeros, sí. Entre nosotros y volvimos a costearle. Y se juntó una buena lana. Se juntó una lana. ¿Cómo cuánto habrán juntado? No? Entonces como unos 80,000 pesos. ¿En la segunda? En la segunda, pero porque eran ya cosas más... Sí, claro, ya era subasta, ya era... Inclusive me acuerdo que era la feria de la fresa. De Irapuato. Nos prestaron un stand. Para hacer Para tener las camisas ahí, para tener... Y subastarlas.
los zapatos del jugador, y como varios de nosotros pues teníamos esa relación con muchos jugadores de primera división, y todos accedieron a darnos cosas. Aparte era por una buena causa, ¿cómo no iban a entrar? Claro. Entonces es algo que también uno vive en la liga. Todas las cosas malas, o sea, nosotros las convertíamos en algo productivo y positivo. ¡Qué historia! ¿Quién sabe? ¿Quién dice? No, el fútbol, la liga es bien pagada, se la pasan bien los jugadores, pero por detrás hay muchas cosas que muchos no saben y que nos tocó pasar, y que podemos hoy en día. Yo digo, los chavos, hay 2 días que no pasan, 2 días sin pagar, y a los chavos hay que quitarnos las camisas. A ver, jóvenes, vengan para acá. Y empieza a explicar, mira, hay cosas más difíciles. Empieza a explicar, que no se desesperen, y terminan, pasaron 2 días nada más y ya tenemos la cabeza en otro lado. No, hay cosas más importantes que estar pensando que si no te van a pagar, que si no. Entonces, todo ese tipo de cosas vivimos para también poder asesorarlos y poderles ayudar a los chavos también. ¿Cuánto fue lo más que recuerdas que se tardaron en pagarles, Nava? ¿En algún equipo donde te haya tocado? 2 meses, hasta 2 meses. 2 meses, que sí, en verdad que si no tenías algo guardado. Si no había algún respaldo. Me tocó. Tú tenías una buena carrera, gracias a Dios, algo. Tenía, sí, estaba poco así, pero aún así se iba el día. O sea, y había otros que no. No, exacto. Había otros que inclusive su familia se tenía que irse con sus papás, o sea, su esposa se iba con sus papás y dejar al jugador solo en una casa club, o rentaban 4 en una sola casa, porque después no podían sostener a su familia. Y esa separación de su hijo y su esposa, pues no era fácil. ¿Cómo iba a poder pagar una renta? A veces paga renta y aparte manda dinero para la familia. Y aparte el de la renta llega, y si un mes no pagas, te empieza con interés o te sacan. No es como que, como Don Ramón. Ándale. Entonces hay cosas difíciles que me tocó bien la liga de ascenso. Ya después se estabilizó. Al final de mi carrera ya me tocó en clubes muy leales, muy serios. Y digo, me tocó vivir de todo, pero sí, Venados me tocó, ¿verdad? Es una belleza, la ciudad, el club como directiva, todo eso. Y las últimas como que, mira, sacrificios, pues viene recompensa. Y la verdad, sí, porque me ha tocado verlo en expansión, comentándolo ahí en claro, que es de los clubes más serios. Digo, no en balde, fueron de los que levantaron la voz cuando se da todo el problema de la Liga Expansión, los que se aventaron el tiro con la demanda que fueron a FIFA, con tipos, como lo platicamos, con Luis Miguel Salvador. Es decir, es de los clubes más serios. Digo, más allá de que el estadio, y que le quieren apostar a un tema del estadio también, ¿no? Sí, quieren apostar, pero el tema es de que, pues como tampoco la ven clara que puede haber ascenso, pues tampoco pueden invertir algo que no le dan como que esa garantía. O sea, la intención que tiene la directiva de Venados es tener un equipo de primera división, porque es que tiene ciudad, tiene gente, tiene todo para tener un equipo de primera división. Inclusive hay jugadores que primera división que están en retiro, que se quieren ir a vivir allá, y qué mejor jugar. Sí, claro. Nomás el clima, eso sí está difícil. Sí, el clima, mucho calor, pero por la calidad de vida, sí, pues, todo el mundo quiere irse a vivir para allá. Es por eso que es una ciudad atractiva para un equipo de primera división. ¿Dónde te empiezas a visualizar tú, Nava, en esta parte de quererle aportar a los chavos? Más allá de que en tu carrera, y a lo mejor ya en la etapa final venías orientando chavos, ¿dónde empiezas a visualizar? Me gustaría hacer el curso de técnico, pero trabajar también en la parte de preparación de porteros. Pues ya en etapa final, ya cuando se hizo expansión, ya que no hubo ascenso, porque aún así, entre mis locuras, yo soñaba con regresar a primera división. Yo soñaba con regresar a primera división a mis 38 años. Y apuntaba solamente la única manera ascendiendo. Y era así que cada 6 meses yo renovaba contrato, sabiendo que las maletas las dejaban a puerta. Lo que dije hace rato, o sea, no contratos como acá de 2, 3 años, no, era cada 6 meses, y para eso tenías que marcar diferencia. ¿Pero era porque tú lo pedías así o porque la directiva? Porque las directivas, yo ya no era un productivo para el club, solamente si se ascendía.
Entonces era la única manera pues de estar bien y de dar cosas buenas, buenos resultados para seguir renovando. ¿Qué pasa después de esa expansión? Al hacer expansión, pues ya para limitó muchas cuestiones. Ser grande, pues ya no te da como ser tan productivo, y es cuando ya empiezo, bueno, ya si no hay, ya mi tirada, pues ya no es ascender, ya cuál es, quitándole un puesto a un joven. Pero pues como también no había un joven que en ese momento estuviera picándome como para dejarlo, pues también yo seguía jugando. Y mira que llegaron buenos porteros a Venados, ¿eh? Me acuerdo de Charro, me acuerdo de Dogre. Sí, estaba Raico, un cubano. Estaba, ¿qué más? Un argentino, Draghi, me tocó. Han pasado buenos porteros. Varios buenos porteros que han pasado. Pero ya fue cuando yo ya empecé ya también a estudiar la carrera de entrenador. Y ya en ese tiempo yo también ya veía el tema ya con el entrenador de porteros que tenía, de ir de la mano para poder tener todo lo que era el día a día de porteros. Entonces yo ya me coordinaba con él. Especializarte. Exacto. Entonces yo ya la tenía un poquito clara, sin meterme al trabajo de entrenador de porteros, pero sí la línea de trabajo. Ya cuando estudio la carrera del entrenador y me retiro, pues yo he tenido así la línea o metodología ya de trabajo. Entonces ya cuando me retiro de tenerla tan clara, pues ya no me costó mucho de ya emprender con los jóvenes y poder empezar a sacar porteros ahí en Venados. Ahorita antes de empezar a grabar me mostrabas tu metodología, tu forma de trabajar, cómo lo tienes estructurado. Es una gran chamba, Nava. Es dedicación, es esfuerzo, pero también bases desde la práctica y la teoría. O sea, todo lo estás abarcando, que no quede nada a lo empírico, todo desde el sustento de cómo convencer al portero, qué sí hacer, dar un paso adelante, lo que hablábamos, esta metodología de la Volpe, de los 7 arcos. Es algo que has trabajado bastante y tienes un recorrido muy corto, digamos, en esta preparación tuya y tu recorrido también en cuerpo técnico. Sí, es corto, pero cuando uno la tiene clarita, pues es más fácil hacerles entender al arquero qué es lo que quieres con él, en qué área puedes potencializarlo, porque el portero de primera edición ya es llevarlo de la mano. Ya no puedes cambiarle muchas cosas, pero sí, más bien sacarle provecho a lo que tiene. Y irlo ayudando en los detallitos nada más. Y sin embargo, los que vienen abajo, puedes ayudarles un poco más por jóvenes y eso hace que también al de arriba le esté picando para que haya esa competencia. Entonces, al tenerla clarita, pues eso me da para trabajar. Como dijiste hace rato, lo teórico, pues es primero yo hacerle entender qué es lo que quiero con él, los detalles y las cosas buenas que tiene para, como te repito, potencializarlo. Entonces hoy me tocó un grupo de trabajo ahí en Mazatlán muy, muy bueno, Hugo, que lo tuve primero de compañero de chavo, me toca trabajarlo. ¿Dónde? ¿En América? En América. Daniel Gutiérrez, él es también paisano, michoacano. Y él también él explicando los detalles me dice, sí, yo necesito que me ayudes. Entonces, al tratar de convencer y que ellos mismos te pidan, pues eso me hace motivarme para seguir preparándome más y poder ayudarlo. En la parte física, que es la que un poquito menos metido estoy, y a la vez es donde más me ayudan. Me ha tocado grandes preparadores físicos, en este caso, por ejemplo, Milton hoy en día, pues me apoya bastante para también la parte física poderlos llevar. Hay muchos entrenadores que no les gusta meterse ahí y los deja con el equipo. Pero y también hay profes celosos. Y que no, yo porque te voy a mostrar una metodología. Y el profe Milton, al contrario, es un libro abierto del que te decía se puede aprender lo que uno quiera. Sí, no, la verdad es muy generoso. Y aparte, tío, como persona tipazo, entonces por eso hemos hecho mucho clip. Bueno, él ahí me tocó en Atlas cuando recién llegó a México y me dice, es que nada, te conozco de chiquito. Y también hay como que esa apertura. Entonces me ha apoyado bastante. Entonces los trabajos físicos, pues ya la tengo clarito con lo que él me ayuda.
y lo que yo hago los arqueros. Entonces, pues ahí vamos de la mano. Y lo bueno, pues, que estamos convenciendo y el trabajo, pues, está dando frutos para que el arquero también, pues, marque esos detalles en el arco y pueda darle, no nomás hoy en día con cumplir, sino darle puntos, que es importante, y nuestra misión como arqueros, dar puntos al equipo. Por último, Nava, y en esta parte donde ahora estás desde la cuestión didáctica, porque también le enseñas mucho a los chavos, ¿ves en el portero mexicano el talento? Conocerás a muchos chavos para que algún día, no sé si pronto, algún día vaya a dejar de pasar, que se confíe más en el portero mexicano, porque el portero, el delantero y el técnico son lo que está más saturado hoy por extranjeros. No porque no haya calidad, sino porque se apuesta más por algo más probado. Sí, mira, nosotros como entrenadores porteros tenemos que tenerla, como repito, pues nuestra metodología y nuestra causa para sacar arqueros clarito. Hoy en día llegan españoles, llegan extranjeros, llegan a otro lado, y el primero que, si el arquero mide un 85, no puede ser arquero. Y cierran puertas en todas fuerzas básicas. Y a muchos chavitos que están por llegar a un 80 o que llegan a un 80, automáticamente cierran las puertas. Ahí me da una tristeza de decir el máximo potencial del arquero mexicano es la coordinación, el salto, la picardía del arquero. Y lo vimos con Campos, Conejo, claro. Adolfo Río, la potencia que tenía. Ellos no pasaron ni el 1.80. Acá en México el biotipo del arquero no es alto. No. O de la persona, en realidad el mexicano no es alto. No, sí. ¿Qué es lo que hoy en día pasa en fuerzas básicas? De repente el joven que tiene 13 años y que se empieza a desarrollar y que ya rebasa el 85, hay que hacerlo portero. Entonces, para ser arquero tienes que tener un trabajo impecable de técnica y de tener tanta técnica que te lleva 10,000 horas para tener. Las famosas más 10,000 horas tienes que trabajar. Y si tú un portero de los 14 años, ya por ser alto, lo quieres ser arquero, lo terminas haciendo hasta los 26 años. Claro. Y es por eso que hoy en día estamos confundidos los formadores de arqueros. Bueno, los formadores de jugadores y sobre todo el arquero. Yo también digo, tampoco, no, con todo respeto, sea unos 72, unos 73, un chiquito, porque sí tiene que tener un salto como el Conejo. Claro. Y aún así es difícil por la misma estatura, pero ya un 80 cerrar las puertas a mí se me hace algo que muy injusto. Y aparte, si tú eres de un 80 a 85... Es cualquier cosa, es nada. Y si tú tienes una potencia, claro, suples esa potencia. Puedes compensar. Si tú tienes un posicionamiento adelante, reduces espacios, esos a veces 5 o 10 centímetros con una chica, con una buena posicionamiento, haces que esta estatura la suplas. Pero pues si no sabes trabajar el posicionamiento, los achiques, los arcos, dentro de los 7 arcos, dónde estar parado, pues no haces reducir esos ángulos, esas bisectrices, como se les suele llamar, para que esa estatura suplirla con el posicionamiento o con un buen salto o con un buen lance. Entonces, no hay que confundirnos, más bien hay que dedicarle más tiempo al portero y no cerrar las puertas a los que en verdad mejor tienen condiciones, porque sí, repito, al porterito, hay porteristas de los 8 años que tú ves se tiran de cabeza y son natos la reacción y son unos gatos. Ahí es donde hay que empezar. Ese es un buen arquero, no porque ya mide un 80, uno 90, hay que hacerlo. Ojo, tampoco estoy peleado con los grandes, ¿eh? También hay excepciones que hay de 1.85, 1.90 que pueden ser unas bestias. Sarve, se me olvidó el portero del Barça. Sí, Stegen, o sea, todos los porteros europeos, pero bueno, ya sabemos que el tipo del europeo, sabes que va a llegar arriba de un 85 por el físico y a los 6 años en las escuelas allá, la motricidad ya se las están enseñando. Acá la educación física en México a los 6 años es otra cosa, es el recreo, es el salirte a la calle. Está jugando ahí en la cáscara. Entonces, pues al ser bajo, pues automáticamente te coordinas y haces, pero a veces el alto, pues no le enseñas eso porque no sabes si va a ser portero, claro, si va a ser basquetbolista, va a ser otra cosa.
Entonces, va a ser boxeador, vas a ver, claro. Entonces es por eso que a veces hoy en día nos estamos confundiendo a veces del arquero mexicano. Claro ejemplo hoy en día, Malagón. Hoy en día es el que está en su plenitud y el mejor. Un 80. ¿Un 80? Y tú lo ves como si tuviera un 90. Sí, claro. Llega a las pelotas como si tuviera 1.90. Y con recorrido como si tuviera 35 años. Con la experiencia, lo que demuestra el estando ahí. Exacto. Mismo Memo, 1.83. Te digo, es más bien dedicarnos más a trabajar. El por qué. Hacerle entender también a muchos entrenadores, sí, me gusta un portero alto que se ve que tape todo. Pues sí, las apariencias también es bueno. Y si ese alto también lo hace, pues qué mejor. Pero si aquí en México no tenemos eso todavía, pues hay que trabajar lo que tenemos. Nada, casi me voy sin preguntarte de tu chavo. Oye, tú debutaste en Atlas, jugaste en América y tu chavo está en Chivas. Pues mira, es algo que también siempre muy respetado, sobre todo a él, porque me acuerdo que desde chiquito llega a Pachuca, América, Atlas, oye, lo queremos para acá sin saber que era mi hijo. No sabía. Y yo, o sea, Cristo, honestamente, ¿qué quieres? No, papá, me gusta Chivas porque ahí quiero ir a los torneos que hacen. Empezaba él ya a visualizarse. Le dan mucha oportunidad, porque digo, le tienen que darle oportunidad por ser mexicano. Entonces, y hoy están saliendo. Sí, y entonces por eso desde ahí es importante saber expresar que también quería él. Entonces hoy en día me dicen, no manches. Es que tal vez que es su carrera, a final de cuentas. Yo estoy para apoyarlo. Y la verdad que también en Chivas, cuando me tocó ver su metodología de trabajo, la verdad trabajan bien. Sí. Trabajan bien. Hace mucho énfasis en la formación, en todas fuerzas básicas. Entonces, o sea, tampoco fue algo que me molestó. Al contrario, o sea, contento de que esté ahí. Tiene ya que va para 4 años ya entrenando ahí. Ha hecho todo el proceso con ellos. Hoy en día está en selección nacional. Sí. Entonces ahí va su proceso. Y también no es un portero de que vaya a un 80, sino un 80 de mi estatura. Y aún así la ha visto difícil. O sea, sea un poquito de ese tipo de discriminación por ser chico. A ver, espérame ahí. Pero sin embargo ha demostrado con su actuar que la estatura tampoco es un impedimento. Entonces por eso estoy muy enfatizo mucho en que estatura tampoco no es un impedimento para que hoy en día los arqueros dejen de tener ese sentir de que si ya no soy tan grande, pues no va a poder. Muchos dicen, es que en los centros el arquero, pues cómo le va a ganar un 90. Si tú metes bien las manos acá arriba y sabes agarrarla, pues no hay forma suples, claro. Y un buen salto lo suples, pero muchos agarran. Pero eso se trabaja. Terminan agarrándola aquí, le digo, los enseñan a agarrar acá. Imagínate, si tú los enseñas a agarrar el punto más alto, ya son los 10 centímetros que no tocó. Entonces, más bien hay que enseñarlos a cortar centros y a trabajarlos el punto más alto para que suplan esos 10 centímetros, 5. Y es difícil, Nava, tú que viviste cosas buenas y malas dentro del fútbol, ver que tu hijo va a recorrer ese camino si él quiere. Lo apoyas, eres este papá regañón cuando lo ves jugar o mantienes esta distancia de decir, no, pues aquí su profe es el que manda. ¿Cómo es la parte del Nava portero, que fue portero y que es papá, viendo a Cristo portero? Pues mira, es como todos los chavos, los mismos consejos le doy a él. No estoy... sí le exigía un poco cuando vivía conmigo, temas, pero más de técnica, de trabajos. Pero ya en la vida personal, el puro ejemplo que yo le puedo dar como familia, como mi esposa, mis hermanos, mis papás, todo ese tipo de valores, como que él, sin decirle, él tiene que... Lo demás, créeme que, por ejemplo, yo en Chivas nunca me he metido que juegue o no juegue. O sea, nunca me paraba más para ver los partidos. Solamente hoy fui a pararme a una junta ahí con ellos, pero por un tema de que estaba jugando fracturado con la mano, mi hijo. Y él no quiere salir. Y le toca jugar este fin de semana, ya la semifinal. Y el partido pasó en cuartos, jugó así. Pero él no decía nada porque él quiere. Ese ADN, él quiere estar ahí. Y no decía, pero yo le veía que se vendaba mucho y todo. Y le sacamos un estudio y salió fracturado. Entonces yo tuve que avisarle a la directiva de Chivas
Y ellos, pues, al final pues, dijeron, ¿sabes qué? Primero está la persona y hay que operarlo. ¿Y no se enojó contigo porque fuiste a...? Sí, se enojó mi hijo conmigo porque no. Oye, pero y yo también, yo me sentí mal. Dije, híjole. Pero está primero. Pero también digo, a ver, está bien que no te duele o aguantas. Ya los doctores y la gente de Chivas nos explican, mira, tu lesión es esta. No te duele lo mejor ahorita, pero si ese hueso que está fracturado deja de correr sangre sobre ese hueso, se seca, y al perder ese hueso, olvídate de ser portero. A ver, es inclusive hasta para peinarte en un futuro no vas a poder. Entonces, ¿para qué arriesgar? Entonces ya también esa comprensión viene y él, entre nosotros viéndolo y él llorando con ese deseo de querer jugar. Y la gente, Mariano, la gente ahí haciendo entender, Cristo, nosotros no queremos, sí queremos quedar campeones, sí queremos muchos como tú, pero lo que más queremos es tu salud, lo que viene más adelante. Y si tú te sigues esforzando, vas a tener otra semifinal, otra final la siguiente temporada. Entonces, esas son las únicas cosas que a lo mejor sí tengo que un poquito ahí, pero en lo futbolístico lo dejo ser. Hasta donde tú des y piensas llegar. Si llegas, bueno, si no, la etapa formativa como adolescente es la que más me interesa, que mientras muchos adolescentes están viendo a ver qué alcohol pega más, tú estás viendo qué entrenamiento o qué pelota vas a atajar, ¿entiendes? Algo diferente y saber que a los 16 años ya estás levantándote, bueno, tienes 17, pero desde los 14 años ya te levantabas pensando en trabajar. En la noche te acostabas temprano pensando que al día siguiente ya tenías un trabajo. Es como el niño que empieza a trabajar a los 13, 14 años, pero qué mejor con algo que te guste. Entonces, eso es como que lo más importante para mí como padre, que le ganen años a la vida dentro del fútbol, que tenga un trabajo así. Lo bueno de Chivas es que adelanta a sus chavos siempre de categoría. O sea, un 16, un sub-16, el día de mañana lo ponen en la 23 y ha pasado. Ah, sí, eso es que, para ser honestos, y hoy en día, y viendo todo lo hoy en día que me está empapando de muchas fuerzas básicas y que me toca ver los partidos, Chivas estaba muy adelantado en esos procesos. Y porque también tiene el poder de tener 8 visores en todo México y a los 2 años te llegan los mejores. Que Pachuca, que otro India América, que otros equipos. Atlas está empezando a hacer todo eso, mi Puma. Pero hoy en día yo pienso que Pachuca y Chivas son los que cada vez acaparan todo desde los 10, 11 años ya están ahí, que también para mí no se me hace algo bueno que a los 10 años tengas un chavito 11 ya viviendo fuera de su familia. ¿Sí? Sí, es algo que de un principio yo, con los de Chivas, yo le dije, desde los 12 años me lo pedían, no, yo lo dejé ir hasta los 14. Ya en verdad que tener como prepararlo, más esa etapa de niño, adolescente, irlo preparando. Porque si a los 12 lo dejas ir, imagínate, no tiene fines de semana, llega a los 16, 17 ya aburrido de ser futbolista. Entonces, qué mejor que ya después, mira, a eso te vas a enfrentar, olvídate de fiestas, olvídate de cumpleaños, olvídate de esto. Olvídate de ir a salir a cotorrear los sábados porque tienes que jugar. Entonces, si te gusta, la tienes clara, puedes ir trascendiendo. Entonces, está en ese proceso donde le está gustando y cada vez pues esa pasión pues, lo va llevando y yo me siento contento y orgulloso de poder formarlo y de poder darle como que esos inicios y que hoy en día verlo pues jugar pues me pone contento y que pueda seguir cumpliendo sus sueños como ir a una selección, como ir trascendiendo, sea el equipo que sea, pues a mí me da mucho gusto. ¿Lo ves llegando o es muy pronto? No, es muy pronto. Para mí los porteros son los que más tiempo... Sí, hay excepciones en su momento como Ochoa, jóvenes, nosotros como en Atlas que a los 20 años no estaban aventando, pero porque era el proceso que llevamos nosotros. Pero hoy en día no están tan preparados. Hoy sí tienen que mínimo 20 años. Usted tiene 17, entonces te digo, falta. Es un proceso todavía. Pero en ese proceso, en 2 turnos lo tienen tapatío, ¿eh? Eso es parte de que tiene que esforzarse para apuntarle ahí, para que pues, cada vez vaya acercándose más al primer equipo.
Nava, muchas felicidades por el trabajo que estás haciendo también en esta parte de llevar a tu chavo y que conozca cuando él entienda, pero sobre todo por lo que estás ahora haciendo en Mazatlán. Y bueno, pues agradecerte todo el tiempo, Nava. No, al contrario, Chema, gracias por estar aquí al pendiente y mira, con la manera que se dio, aquí estamos. Primero Dios, y mucho éxito en Mazatlán y que sigan las cosas bien. Gracias. Gracias a todos, amigos. Nos vemos en la próxima. Saludos. Saludos.